¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Alfredo Jalife, experto en geopolítica. Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. ¿Te libraste ayer de mí? Hoy no. Un honor y un placer. Y eso que estoy en Santo Domingo, en la República Dominicana.
Bueno, pues un saludo hacia la propia República Dominicana. Desde luego, nos está dando bastante envidia desde aquí, desde Madrid. Pero bueno, vamos a centrarnos precisamente no en lo que está ocurriendo ni en la República Dominicana, ni aquí en Madrid, sino lo que está ocurriendo en Pekín. Porque, Alfredo, esta es una reunión que, independientemente de Taiwán y de Irán, para lo que va a servir es para configurar el orden mundial. Y te quiero preguntar en ese respecto, porque parece que ha habido muy buen rollo, buena sintonía entre Donald Trump y Xi Jinping al comienzo de la reunión, pero te quiero preguntar, ¿hasta dónde va a llegar ese quizá aparente buena sintonía entre los dos líderes y cómo puede influir en la configuración del mundo que viene, del próximo orden mundial? Bueno, mira, se está sentando el orden mundial. Es muy claro de que esta cumbre en Beijing no es bilateral, es mucho más que una cumbre bilateral, porque tiene repercusiones en los 4 rincones del planeta. Y mira, tan es así que Russia Today creo que fue Russia Today, acaba de publicitar de que por medio del portavoz del Kremlin, Peskov, de que es inminente la visita del presidente Putin a China y que ya estaba programada. Entonces tú date cuenta, yo diría en estos 2 días o 3 días, dependiendo cómo se tome en cuenta el horario, la brecha de horario con China, pues se han dado eventos que marcan en un entorno pacífico pues las características del nuevo orden mundial, que, insisto, será tripolar o no lo será. El presidente Trump ha buscado romper la alianza de China y de Rusia, ese G2, que no se atreve a decir su nombre. Ya ha jugado primero con Putin en Anchorage, luego está jugando ahora con Xi en China, pero pues ya es muy difícil, ya la dinámica que se ha enlazado en el mundo lleva a que tanto Rusia como China pues han mostrado una complementariedad que tiene que entender Estados Unidos y adherirse a ella. Es decir, yo tampoco veo un G2 de China y Rusia confrontando a Estados Unidos. Eso también hay que aclararlo al respecto. Ahora, muchos dirán, bueno, es que Estados Unidos perdió en Vietnam, perdió en Irak, perdió en Afganistán y ahora está perdiendo en Irán. Entonces, y ya está derrotado. Yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno ve las situaciones regionales, a cuando uno aborda lo que es un concepto que ayer yo manejé mucho en una conferencia que impartí aquí, que por alguna razón se pierde de vista, pero que a mi juicio es lo que marca la clave de esta tripolaridad, que es lo que se conoce como estabilidad estratégica. Y curiosamente hoy, en uno de los, tengo entendido que en China Daily, publicaron precisamente de que China y Estados Unidos están buscando la estabilidad estratégica, lo cual es muy real. Ahorita explico bien qué es la estabilidad estratégica, y de la que no puede eliminarse la presencia de Rusia. Fíjate lo que te estoy diciendo. Igualmente, cualquier acuerdo en el Olimpo del planeta, tal como se ha dado, hace inevitable la conjunción de estas 3 superpotencias, una en declive, otra en ascenso, otra estable, como lo quieras definir. Ahora bien, esta estabilidad estratégica se maneja mucho antes de la visita de Trump a China, sea la primera, sea la segunda. Se maneja como un concepto en el que proviene la disuasión nuclear. Es decir, hoy existen realmente 2 mega superpotencias que son a nivel nuclear Estados Unidos y Rusia, pero también estamos en el siglo XXI, en donde hay una nueva potencia que no es tan nueva, porque ya China lleva tiempo con sus armas nucleares,
tiene alrededor de 500 bombas nucleares. China ha descollado como nadie en el aspecto tecnológico. Y mira, acaba de publicar ASPI, y yo siempre cito el viejo ASPI, ¿no? El de antaño, no el nuevo, reciente, el más actual, el de la trazabilidad de las tecnologías de impacto o críticas, como les llaman. Y eso es fundamental entenderlo, porque ya no es solamente la cuestión nuclear. Hoy ya estamos en el mundo de la inteligencia artificial, como tú bien has señalado y te estaba escuchando atentamente. Entonces, ya en el mundo, cuando ya sumas la inteligencia artificial, yo aquí quiero decir algo muy, muy importante. Si uno lee, porque en esto hay que ser muy finos en la lectura, si uno lee, por ejemplo, el ranking de la Universidad de Stanford, es un ranking comercial. Ponen en primer lugar a Estados Unidos y en segundo lugar ponen, bueno, ni ponen a China, ni aparece, y Rusia menos. Bueno, esas son banalidades mercantilistas, no tiene nada que ver con la realidad militar y de la ciberseguridad. Porque, y te cito a alguien que manejó la ciberseguridad en el Pentágono, que por cierto tiene un apellido francés, que se llama Nicolas Chillon, que hizo una entrevista, cualquiera lo puede googlear, en el Financial Times, que si no mal recuerdo, fue hace 5 o 6 años, en la que dice: China lleva una ventaja de por lo menos 18 o 20 años en materia de inteligencia artificial. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando abordamos la inteligencia artificial en materia comercial, la que conocemos, ¿no? Los 7 magníficos, todo lo que tú has sabido manejar ahora, todo el grupo de Silicon Valley, etcétera, etcétera. Y ahí ya prácticamente dan por empatados a China y a Estados Unidos. Bueno, yo te voy a recordar una frase que comentó el presidente Putin cuando fue a un kinder o una primaria en las afueras de Moscú, y comentó: quien domine la inteligencia artificial controlará al mundo. Bueno, Rusia no está jugando en materia de inteligencia artificial comercial, eso es muy importante. Lo estará haciendo en materia de inteligencia artificial de carácter militar. Yo lo ignoro, porque no tengo esos datos a la mano, pero se me haría totalmente absurdo que el mismo presidente Putin, que es la superpotencia militar máxima del planeta, ya que hay que corregir a Marco Rubio, porque Rubio, bueno, es caribeño, ya sabes, los caribeños son muy laxos cuando hablan, ¿no? Y falta solidez en los acertos. Él manejó hoy, precisamente, y TASS lo publica, que ya China es la segunda superpotencia militar, obviamente dando a entender que Estados Unidos es la primera. Bueno, y aquí entraríamos, Sandro, en una disquisición interminable, porque yo tampoco estoy buscando amarrar navajas entre los 3 grandes. Eso es un gravísimo error. Es decir, hoy estamos en una nueva era, hay que entenderlo, que va más allá de lo nuclear, no lo podemos dejar, pero hoy ya se habla, y tú lo sabes, se habla de bombas de inteligencia artificial. Ahí está el manifiesto de Palantir. Bueno, entonces, para regresar a esto de la estabilidad estratégica, pues es una cuestión que se maneja entre 3 superpotencias, en las que no solamente estás manejando la disuasión nuclear, que es la deterrence, que le llaman en inglés, que viene del latín, que quiere decir disuadir por el terror, y ahí nace también el famoso concepto del MAD, M-A-D, que quiere decir Mutual Assured Destruction, o destrucción mutua asegurada, que además obviamente juegan con el acrónimo, mucho lo usan, de MAD, que quiere decir de mente, ¿no? Entonces, yo ahí me iría con mucho tiento. No hay que olvidar, Sandro, que los 3 mandatarios, sean Putin, sea Xi, sea Trump, nos caiga bien uno, nos caiga peor el otro,
tienen que vender la nueva situación a sus opiniones públicas, porque al final del día pues dependen de presiones internas domésticas muy bien conocidas. Entonces yo ahí dejaría, por ejemplo, esto lo que manejó Marco Rubio, que te está dando a entender que ya tiene un nuevo G2 con China, prácticamente lo está dando a entender. ¿Por qué? Porque está aceptando que ya Rusia no es la segunda ni la primera, ¿no? Superpotencia militar, lo cual, pues a ver cuál es su medición, cuáles son sus parámetros de medición, eso también. Entonces él juega su rol, están intoxicados por la cacofonía de Trump, y eso, bueno, hay que saltar esas cosas y hay que ver más allá de lo que se maneja en los medios. Perdón. Y además, sí, me decías. No, continúa, Sandro, es que voy a tomar agua. Claro que sí, no te preocupes. Pues mira, si te parece, mientras estás recuperando energías, ahora te pregunto precisamente sobre esta cuestión, porque aparte de esa reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, está habiendo una ronda de negociaciones en Washington, pero atención, entre Israel y Líbano, donde parece, atención, que el optimismo no está siendo la moneda a utilizar desde Washington. Ahora mismo, según una fuente que está cubriendo el evento en Washington, se asegura que el ambiente de la tercera ronda de negociaciones libanés-israelí no inspira optimismo. Ahora mismo la alerta es total con respecto a una reanudación del conflicto por parte de Israel y de Líbano. Se aseguraba, de hecho, de forma previa, que no había habido ningún tipo de indicios de avances significativos en las negociaciones, que parecía que no había ningún incumplimiento en las negociaciones por parte de ambos. Bien, pues el tono ha cambiado radicalmente al precisamente escuchar el testimonio de esta fuente que estaría cubriendo el evento en Washington, donde asegura que esta tercera ronda de negociaciones entre Líbano e Israel no inspira ningún tipo de optimismo. Y Alfredo, precisamente te quiero preguntar por esto, porque se está hablando mucho precisamente de China, de Estados Unidos, de Taiwán, de Irán, pero quiero preguntarte directamente cómo encajan Israel y Líbano en esta cumbre y también en la configuración del orden mundial. Sí, ahorita te lo comento. Mira, creo que fue una pésima fecha haber escogido esa reunión en Washington, y sobre todo sin tener resultados de cómo está la nueva configuración regional en el Medio Oriente, porque todo el mundo está esperando cuál es el resultado cuando el presidente Trump se despida del mandarín Xi Jinping. Así de fácil. No hay que perder el tiempo en eso. Todo el mundo está mirando a Beijing, los signos, si lo fue a recibir Xi Jinping a Trump o no al aeropuerto, etcétera, etcétera. Pero mira, hay que ir más allá, hay que estar viendo la famosa estabilidad estratégica. Eso no me quiero desprender de ello. Mira, hay que darse cuenta de varias cosas, varias señales. Bueno, al menos en mi interpretación, y me puedo equivocar. Digo, imagínate que no me equivoque. En vísperas de la llegada de Trump a China, pues lanzó Rusia el misil que es el más letal de la historia de la humanidad, que se llama Sarmat. Fíjate qué día lo lanzó. Un día antes de que llegara Putin a China. Eso es fundamental. Bueno, ¿qué significa el Sarmat? Bueno, Sarmat es un misil que se llama en inglés ICBM, que es interbalístico continental, que tiene un alcance de 35,000 kilómetros. Y pues imagínate, y además tiene características que pueden ser en inglés, se llaman glide, en inglés quiere decir que son de características indetectables. Puede ser también hipersónico, dependiendo de cómo lo ajusten. Y más que nada, el misil Sarmat, que no lo tiene China, yo creo que no está enterado Marco Rubio al haber dicho eso, y no estoy subestimando a China, ya ves, yo partí de la hipótesis de la estabilidad estratégica, que lo conforman tres
no 2. Ahí se están equivocando cuando estén jugando, porque no lo pueden hacer, aunque lo quieran hacer, lo único que están es alentando a una guerra termonuclear en la que devastarían al planeta entero. No va así, hay que saber interpretar eso también. Que imagínate, tiene 16 ojivas y nadie la puede, no es detectable. Y ayer escuchamos la parte, el ala dura ya, hoy, que antes era la parte suave del Consejo de Seguridad de Rusia, que es el que cogobierna con el presidente Putin, los que conocen realmente cómo se maneja el Kremlin, que no crean que es propiedad de Putin. Pues tú lees la prensa occidental, Putin hizo, Putin deshizo. No es cierto, detrás de Putin hay un Consejo de Seguridad Nacional, que son los que al final del día se ponen de acuerdo, y el ejecutor es el presidente, más allá de la presidencia de Rusia, el presidente del Consejo de Seguridad Nacional, y cuyo vicepresidente es nada menos que Medvedev. Y lo dijo, ahí está, aquellos que querían derrotarnos, ahí tienen el Sarmat. Bueno, fue un aviso tremendo. Y retrocedo un día antes. ¿Hasta cuándo se anunció la visita del presidente Trump de manera oficial? Hasta hace 3 días, Sandro. No lo habían hecho oficial los chinos. Y lo hicieron oficial a través del portavoz de su cancillería diciendo: viene de visita oficial el presidente Trump, por 2 consideraciones. Una, ya la había pospuesto en abril, ya estaba programada la visita, debido pues a la guerra que ellos emprendieron de Israel con Estados Unidos en contra de Irán, y que ahora ya se volvió una guerra regional, ya va más allá de Irán, eso también no hay que perderlo de vista. Y la otra consideración es de que pues no se sabía, y qué tal si Trump cancelaba. Digo, eso también había que tomarlo en cuenta. Bueno, y ahí te va un punto más que te demuestra que China está consciente de su relación, no quiero decir el G2, porque sería muy vehemente, que existe entre Rusia y China. Y por eso viene la visita de Putin, que ya estaba anunciada, pero no había una programación, y evidentemente la visita de Trump, que ya se dio, que se había pospuesto, pues hace de que se va a dar inminentemente, pues saliendo Trump de China, o lo que ellos manejan en Rusia, el primer semestre. El primer semestre llega hasta junio, Sandro. Es decir, la visita de Putin no se va a dar en diciembre, se va a dar máximo el último día del mes de junio. Estás hablando prácticamente un mes y medio después de la salida de Trump, donde vamos a ver cómo se decantan todas estas situaciones tectónicas al máximo, en donde pues los tres tienen que encontrar su equilibrio y ya olvidarse de lo que dice Marco Rubio, de este G2 oculto que aparentemente quiere hacer con China, y luego también castiga a China en su discurso, etc. Mira, ni los chinos ni los rusos están para bravatas baratas, eso sí te lo puedo asegurar. Si uno se da cuenta de la comunicación a escala global, los que seguimos a los tres, obviamente, naturalmente que yo lo diría muy suavemente, la técnica de comunicación en estos momentos de Estados Unidos, pues es muy diferente a la de los chinos, que prácticamente no hablan, a la de Rusia, que yo diría son intermedios, de repente hablan, de repente no. Pero mira, aquí lo que cuenta son los hechos, y en eso pues ahí tenemos muchos hechos. Vamos a ver en qué acaba por ejemplo, decía Rubio ahorita, y conste que no tengo nada personal contra él, estoy haciendo una crítica cartesiana, decía que China está, no lo ha dicho China, eso tampoco, una cosa es lo que dice Rubio, interpreta a China, otra cosa es lo que diga China. Entonces, ya ves que China incluso marcó, antes de que llegara Trump, marcó sus 4 líneas rojas. La primera es Taiwán, eso no hay que perder de vista. Y el cuarto punto, la cuarta línea roja, pues es que no haya apartheid tecnológico.
Sí, porque detrás de todos estos boicots, de las sanciones, de los bloqueos y contrabloqueos, pues le están afectando, le están propinando un apartheid tecnológico a China, que naturalmente China no va a dejar que la frenen. Y no quiero dejar de lado lo que te había dicho de ASPI, la nueva clasificación. Lo pongo como paréntesis. Hoy aumentaron 10 rubros ASPI, que es de Australia, que no tiene nada de pro-chino, porque siempre hay que citar mejor a la contraparte que estar viendo los autoelogios de cada país. El ASPI maneja que hoy, de los 74 rubros de tecnología de impacto críticas, China lleva la delantera en 66. ¿Escuchaste, Sandro? En 66. Ya está escrito en el presente y en el muro. Es decir, hoy China, exacto, quizás no tenga el mismo número de armas nucleares que Rusia y China, pero su ascenso tecnológico ha sido descomunal. Entonces, todo eso hay que sumarlo y regresar a lo que comentó Marco Rubio, en donde habla de la desmilitarización del Golfo Pérsico. Me vas a perdonar, ipso facto ya aceptó que Estados Unidos perdió en el Golfo Pérsico, porque si alguien tenía bases militares, centros militares en el Golfo Pérsico, pues es nada menos que Estados Unidos. Y obviamente cuyas bases, la mayor parte de ellas, fueron destruidas. Y ahí están las fotos satelitales que exhibió China y fueron recuperadas por el Washington Post, etcétera, etcétera. Entonces, mira, aquí se ha dicho tanto, se ha manejado tanto, que yo a mi juicio para a nuestras amigas y amigos que nos siguen, no se pierdan de la estabilidad estratégica. Y ahí regreso a lo que tú comentabas de la trampa de Tucídides. Y eso es muy importante. Mira, esa es mi muy humilde opinión. En Estados Unidos existe una cacofonía propagandística muy hollywoodense. Entonces les encanta manejar cuestiones que distorsionan. ¿Te acuerdas de Fukuyama? Francis Fukuyama. ¿Quién se acuerda de él? Pero en mi época, cuando sale su versión del fin de la historia, ¿te acuerdas de él? Ya llegó el neoliberalismo globalista y ya se acabó la historia, ¿no? Ahí con entonaciones hegelianas, ¿no? Bueno, hoy hace el ridículo Fukuyama. ¿Pero quién era Fukuyama? Era un empleado del Departamento de Estado, del piso de planeación con los republicanos. Entonces, no tiene ninguna... realmente fue hasta... Hoy hace el ridículo cuando lo lees años después. Y lo mismo es el libro de Tucídides. No saben, perdóname, Graham Allison, te lo puedo asegurar, no leyó el libro de la guerra del Peloponeso de Tucídides. Y entonces agarra la trampa de Tucídides, ¿no? Fíjate, expresa, deduce y dice que se da una confrontación siempre entre el hegemón presente y el hegemón ascendente. Pero eso es una vacilada, perdóname. Yo leí desde pequeño hasta la fecha y lo sigo releyendo, la guerra del Peloponeso, que duró casi 30 años, pero nunca te dicen que en la batalla de Atenas y Esparta, fíjate lo que te voy a decir, es interesante esto para el debate. Pues no estoy diciendo que tenga la verdad, para el debate, la disquisición. ¿Sabe? Entre Atenas y Esparta, la gran democracia ateniense, ¿no? Pericles, el grandioso almirante Pericles, ¿no? Frente a Esparta, que era el totalitarismo de tu época, ¿no? Los salvajes, ya sabes, todo lo que se manejaba de Esparta. Sí, pero Graham Allison nunca nos dijo quién ganó. A ver, ¿sabes quién ganó, Sandro? Esparta. Total. Esparta le ganó a Atenas. Y mira, tan es así, y no lo digo que lo llevo para aportar agua a mi molino. Netanyahu lo acaba de decir.
Dice, nosotros somos la nueva Esparta del Medio Oriente. A nosotros nos vale un comino lo que los proatenienses, pro democracia, pro derechos humanos, toda la cacofonía que manejamos en Occidente, porque yo voy a ganar militarmente. Hay que entender también lo que es también hay que explicarlo, comprenderlo. Entonces, mira, y me llama la atención que hoy seguramente Xi ya lo va a poner de moda a Graham, ¿no? Nosotros lo hemos secado en clases de posgrado en México, en un par de clases, y perdóname, y yo creo que fue, mira, es muy hábil Xi Jinping, los chinos tienen una cultura de 5.000 años de diplomacia. Si tú me preguntas, todo el discurso de Xi Jinping de hoy es para envolver a Trump, le va a dar lo que quiera, te voy a comprar, ¿cuántos Boeings quieres? Te los compro. Ya le regaló antes 2 osos panda, date cuenta, ve cómo juegan los chinos. Y luego, también no me voy a abrir con Elon Musk, que ya tenemos relación con él además. Me voy a abrir con Apple vive de China. Sí. Es decir, repetir lo mismo. Y luego, también con Nvidia, con este taiwanés, que es amigo nuestro. Es decir, ahí vi la grandiosidad de la diplomacia y la civilización china a lo que da. Bien, y concluyo con esto, para no perder. Ya ves que cuando en víspera en el comunicado de China, y ve cómo reciben el mismo día que Trump, reciben al presidente de Tayikistán, y tú ves las 8 columnas de China Daily estaban dedicadas a la visita del presidente de Tayikistán, porque es el vecino de China. China, su patio trasero, vamos a decirlo en términos muy estadounidenses, pues es Asia Central y está conectada con Irán. Y ahí donde se maneja que China manda su mensaje por el portavoz del canciller, que ellos van a consolidar la relación con Rusia para precisamente poner de lado esas explicaciones al estilo de Marco Rubio, que no sabe nada de la geopolítica internacional. Y es que esa es la cuestión, al final, pues bueno, se lanza todo esto y no se sabe realmente ni lo que ha ocurrido a nivel histórico ni cuáles son las implicaciones, y quizá es importante echarle un vistazo a todo esto para entender realmente las implicaciones en el contexto actual, como bien nos has explicado tú. Muchísimas gracias, Alfredo Jalife, experto en geopolítica, por estar con nosotros. Disfruta de la República Dominicana todo lo que puedas, claro que sí, un abrazo. Claro que sí, un abrazo. Hacemos un podcast juntos, que se llama Cuenta Regresiva, hace ya más de 4 años. ¿Dónde se puede escuchar? Se puede escuchar en Spotify. Mira. De hecho hay un capítulo estreno que está actual, pero quedó desactualizado por los hechos de último acontecimiento. El Darío Piñotti, que está en la ciudad de Brasilia, capital del imperio brasilero. Darío, amigo y compañero, ¿cómo estás? Amigo y compañero Daniel, muy bien. Notarás que con la voz un poco afectada, porque estuvimos hasta entradas horas de la madrugada en la puerta del partido de Bolsonaro, y desde muy temprano también trabajando en este escándalo que ya doy el título, es el peor escándalo de corrupción de la ultraderecha brasileña, y afecta a Jair Bolsonaro y a su hijo. Y a su candidato, ¿no? El candidato de la derecha, Flavio Bolsonaro. Vamos a ver, si te parece, lo contamos muy por arriba, digamos, sin detalles. El caso se llama el caso Bancomaster, que es un banco que ha crecido de un modo meteórico, muy vinculado a diferentes sectores políticos, fundamentalmente a sectores políticos de la derecha brasilera. Hubo un caso de falco, de estafas. El dueño del banco, que se llama Daniel Borcaro, que es una figura inclusive con mucho despliegue mediático y de relacionamiento político, está detenido. Se especula con la posibilidad de que Daniel Borcaro incluso se pueda adherir a lo que se llama la delación premiada, o sea, hablar a cambio de mejorar su situación procesal, lo cual podía generar una especie de nuevo Lavallato,
en Brasil, con el impacto electoral y político que eso puede llegar a tener, y en particular en el día de ayer se desclasificó un audio donde aparece ni más ni menos que el hijo de Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, su hijo mayor y candidato a la presidencia, en una posición expectante, por lo menos hasta el día de ayer, muy competitivo frente al actual presidente Lula, que iría por la reelección, solicitando, primero con una relación muy fraternal con Daniel Borcaro, y después solicitándole, hablando del dinero del financiamiento de una película biográfica, una biopic, sobre Jair Bolsonaro. Eso, como bien contaba Darío, generó todo un tembladerar dentro de la política. Ya hay personas de la derecha que están aprovechando, pensando que se va a deshidratar la candidatura de Flavio Bolsonaro y que la derecha tiene que buscar un nuevo candidato. De hecho salió, Romeo Sena, el gobernador de Minas Gerais, que hasta hace pocas semanas atrás se especulaba que iba a ser el compañero de fórmula de Flavio Bolsonaro. De hecho ellos sacaron un video así medio haciendo bromas de que podía uno ser encabezar y el otro ser el vice, despegándose completamente de Flavio Bolsonaro. No sé si lo expliqué bien o no, Darío, si querés agregar algo, pero ¿qué está pasando ahora en Brasil con esto? Perfecta síntesis que pudiera rematarse con dos preguntas. ¿Acabó la candidatura presidencial de la extrema derecha, es decir, del senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente? Este escándalo demostraría que la corrupción de ese banquero involucrado en una estafa de 12.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares, también enchastra, también envuelve a Jair Bolsonaro, el expresidente condenado por golpe de Estado, que anoche recibió a su hijo, el ahora muy afectado por este escándalo, Flavio Bolsonaro, y le dijo: vos vas a ser el candidato. Una ratificación que no tuviera mucha razón de ser si no fuera porque la madrastra de Flavio Bolsonaro, y este no es un culebrón brasileño, Michelle Bolsonaro, ahí está lo político y lo aclaremos que los hijos de Bolsonaro y Michelle Bolsonaro se llevan como perro y gato, ¿no? Para decirlo levemente. Y que Michelle tiene una hora de soltar un meme con insinuaciones hacia su hijastro. Todo esto, insisto, no es ni un culebrón brasileño, tampoco mexicano, sino que dentro de la mansión donde vive, donde está purgando su condena Jair Bolsonaro, hay una guerra civil entre... ¿Te agrego algo de último momento? Te agrego, dale. La Policía Federal Brasilera está va a detener al padre de Daniel Borcaro. Lo detuvo a las 7 de la mañana. Bueno, lo detuvo. Porque el padre... aumenta la presión sobre Borcaro, ¿no? Exacto, exactamente. Solo que a fin de no bombardear con datos a los oyentes de la queridísima Radio Gran Madres, había pensado que eso lo podíamos dejar para después, porque en todo caso, más que el mega escándalo del banquero, lo que está aquí en juego es: continúa en pie la candidatura de un senador que hasta antes de ayer inclusive aparecía como victorioso, o por lo menos como con altas expectativas de imponerse a Lula en las elecciones de octubre. Primera pregunta. Y la segunda, este es un escándalo que habrá de involucrar también a su padre. Recordemos que nada es en la biografía de Flavio Bolsonaro, este joven senador, sino como heredero político de su padre. Es decir, Flavio Bolsonaro no es mucho más que un portador de apellido. Ahora bien, lo que surgió ayer por audios revelados por The Intercept, el mismo portal que en su hora reveló los audios de la corrupción en el proceso que mantuvo casi 2 años preso a Lula, ese portal en su hora casi, pudiéramos decir, en una síntesis exagerada, hizo lo que no hizo la justicia por la libertad de Lula. Lo desclasificó The Intercept, ¿no? Exactamente. Que fueron los mismos que filtraron lo que se llamó en vez del lavallato, el lavallato, que es lo que las comunicaciones entre el fiscal Delton Dallagnol y el juez Sergio Moro, donde se referían, solamente voy a hacer una referencia nada más, donde para entiendan cómo era la comunicación. Era el fiscal, era el juez dándole las órdenes al fiscal cuando se supone que deberían trabajar e investigar de modo separado,
actuar de para modo mantener separado. preso A Lula. Le decían a Lula, le decían 9. Exacto. Para ver la crueldad con la cual se manejaban, se referían a Lula como 9, por la cantidad de dedos que tenía. Bueno, o sea, se referían internamente, se referían como 9. Y decía, y además... A lo cual, digamos, un pie de página. Ese mismo portal, que en su momento reveló un proceso viciado para que ganara Bolsonaro, porque esto terminó en la prisión de Lula y en la victoria de Jair Bolsonaro, es el mismo que ahora está demostrando hasta dónde la corrupción de la extrema derecha vincula, y esto también hay que subrayarlo, por lo menos ponerlo o consignarlo, la violencia y el intento de golpe de Estado de 2023, cuando Bolsonaro planeó asesinar a Lula. O sea, Bolsonaro hoy está preso aquí a unos 5 kilómetros de donde te hablo, Daniel, por intento de asesinar a Lula, y la corrupción de esa organización, es decir, corrupción y extrema derecha, paro y paso. Y esto es lo que pudiera costar la carrera política de Flavio Bolsonaro. Decimos pudiera porque la capacidad de reinvención de los Bolsonaro va más allá de sí mismos, y porque ya está surgiendo la hipótesis de que la madrastra de Bolsonaro, Micheli, pueda ser la candidata de la extrema derecha. En todo caso, hoy Brasil tiembla, y fundamentalmente la extrema derecha, o para decirlo sin tantos eufemismos, el neofascismo brasileño está preocupado. Por último, a ver, hay que ver cuál es el impacto de esto en el proceso electoral. De cualquier manera, se conocieron días atrás una encuesta donde hay una mejora significativa de Lula para las elecciones de la primera semana de octubre, basado en varias cuestiones, pero Lula metió dos golcitos en las últimas semanas. Uno es la presentación del programa Desenrola Brasil, que es un programa de desendeudamiento para fundamentalmente las clases populares que están sobreendeudadas, y otro, le fue muy bien en sus términos en la visita con Trump. Y dicho sea paso, a mí me gustaría vincular un poco la desclasificación o casualmente de esta escucha después de la visita de Trump, Darío. Antes, tal vez, porque ocurre lo siguiente, otra vez para no ser confusos en el relato. Lula fue recibido la semana pasada por Trump en lo que fue un viaje o una visita que, tal como lo comentábamos en la edición 75 del podcast, fue una suerte de ejercicio para demostrar que Lula es el anti-Milei, es decir, Lula se presentó ante Trump de cabeza erguida, y fue Trump quien tuvo que acceder a varios condicionamientos de Lula. En ese encuentro de la semana pasada, donde Trump finalmente le dio la razón a muchos de los puntos que ponía Lula en la agenda, de esa reunión surgió que la imagen de Lula volvió a crecer, pese a que todavía la imagen de Lula no es la de un candidato victorioso. ¿Y qué se sospecha, Daniel? Que en aquella reunión, es una sospecha, es una conjetura, que en aquella reunión Lula viajó acompañado del jefe de la Policía Federal. ¿Será que el jefe de la Policía Federal habrá puesto en autos al personal de la Casa Blanca, al personal del FBI, al personal de la CIA, diciendo tenemos esto de Flavio Bolsonaro? Porque lo que causó mucha sorpresa en Brasilia fue el modo condescendiente como se comportó Trump con Lula, y cómo al mismo tiempo esto dejó perplejos a Jair Bolsonaro y a su clan, que hasta hace un año se consideraban a sí mismos como los representantes de Trump en Brasil. De tal suerte que aquí se combinan muchas informaciones y muchas estimaciones. Es decir, estas informaciones sí las tenía la Policía Federal, pese a que Intercept las haya revelado ayer. Seguramente las tenía la Policía Federal, porque además fueron obtenidas del celular, parte de ellas del celular de Borcaro, que está en poder de la Policía Federal, de uno de los 8 celulares del banquero. En suma, la debacle, o por lo menos, digámoslo así, para no incurrir en precipitaciones, la, por el momento, debacle de la extrema derecha brasileña combina aspectos de la corrupción, del autoritarismo y de la diplomacia. ¿Será esto lo que motivó que aparentemente Trump le haya soltado la mano a Bolsonaro, o acaso en el sprint final de la campaña Trump vuelva a aliarse a la extrema derecha y con la extrema derecha? Inciso 6 de nuestro reglamento,
contra el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, en virtud de los graves hechos de corrupción y oscuros negociados que envuelven a su gobierno y a su entorno más íntimo, a su entorno más cercano. El presidente lleva casi 70 días ya defendiendo prácticamente lo indefendible, a su jefe de gabinete, Manuel Adorni. Creo que a estas alturas vamos a coincidir todos que el escándalo del jefe de gabinete es como una novela que no tiene fin. Todos los días aparece algo más, aparece algo peor a lo del día anterior. Habrán visto los diarios hoy mismo para dar cuenta de ello. La semana pasada incluso uno de estos periodistas que les encanta ir y eran invitados los domingos por la tarde, noche, a escuchar ópera con el presidente a la Quinta de Olivos con sus perros fantasmas. Bueno, en estos programas de televisión había un periodista de estos que entraba a escuchar ópera con los perros fantasmas de Milei, que decía, hacía la cuenta al aire, decía, miren, estuporizado, decía, con lo que ya gastó en estos 2 años, según las propiedades y sus viajes de lujo, debería haber estado de jefe de gabinete, dijo algo así como 300 salarios como jefe de gabinete. Es decir, Manuel Adorni debería haber sido 26 años consecutivos jefe de gabinete para juntar la que ya se gastó. No le cierran los números ni a gancho. Sin embargo, el presidente Javier Milei, en una muestra más de profunda desconexión con la realidad que viven el resto de los argentinos, sigue sosteniendo a este jefe de gabinete. Y cito textualmente la respuesta que le dio en el mismo canal de televisión donde hacían los cálculos al aire. En ese mismo canal le preguntaron por el escándalo de corrupción de Manuel Adorni, su jefe de gabinete, y dijo, una profunda reflexión, ni en pedo se va Adorni. Esa fue la respuesta del presidente Javier Milei. Distintos medios de comunicación, distintos periodistas, de esos que siempre parece que entran a las reuniones de gabinete, ¿no? Tomaron cuenta, dieron nota de la incomodidad del resto del gabinete en la última reunión, incluso, según se supo, donde el presidente Javier Milei aseguró, prefiero perder las elecciones antes de echar a Adorni. Entonces, señoras senadoras, señores senadores, la verdad que lo que tenemos que preguntarnos es, a estas alturas, si Adorni es Adorni, o si Adorni es realmente Javier Milei. Tenemos que preguntarnos si en realidad no estamos ante un sistema de privilegios, un sistema de favores, un sistema de saqueo y un sistema de corrupción. Organizado, claro, desde la propia Casa Rosada, ahora sí, por el presidente Javier Milei y por su hermana Karina. No nos olvidemos que Manuel Adorni es parte de ese famoso triángulo de hierro. Y fíjense qué curioso, ¿no? Fíjense qué curioso. Miren, estafa Libra, Hayden Davis, acá lo ven, con Milei, el presidente en la Rosada. Novelli, otro personaje relacionado con la estafa internacional, criptoestafa, Casa Rosada. La semana pasada se volvieron a mover $9 millones de una de las cuentas cripto. Acá está Novelli en la Casa Rosada. Españolo, el abogado personal de Milei, el que recaudaba el 3% para Karina en el sistema de discapacidad, en el Landís. Acá está, en Casa Rosada con el presidente Javier. ¿Se acuerdan? Otro que iba a ganar del premio Nobel, lo iban a compartir, dijo el presidente Milei, porque estaban reestructurando la teoría económica. Demian Reidel, el de la gran frase, el problema de la Argentina es que está lleno de argentinos. Bueno, Demian Reidel. Antes, este personaje que ven acá es como Adorni. Antes de asumir tenía una deuda de 800 millones de pesos que logró cancelar. Y ahora, en este mismo momento, este personaje que está en la Rosada, en el balcón de Eva, lamentablemente, este personaje canceló esa deuda de 800 millones de pesos en 2 años, pero además, ahora está llamado a indagatoria porque se patinó la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica, en joda.
Y después otro, Casa Rosada, Javier Milei, Manuel Adorni. Mírenlo bien, ¿eh? Este es el único argentino que Javier Milei sacó de la pobreza verdaderamente. Manuel Adorni. Y no es una sumatoria de casualidades, créanme. No es una sumatoria de casualidades, es un patrón de conducta. Es un patrón de conducta. Estamos ante un sistema de privilegios, favores, corrupción y saqueo, organizado por el propio presidente, su hermana, desde la Casa Rosada. Los que participaron, todos, ustedes vieron las fotos, la estafa Libra, las coimas en el Andís, Nucleoeléctrica, todos pasaban y sacaban fotos y se reunían en la Casa Rosada. Miren, la escribana de Adorni, ¿la vieron? Hay que tener una escribana así. Entró 7 veces a la Casa Rosada, 7 veces, para perfeccionar, según dijo, díganle que no hable más, para perfeccionar la operación que incluía que 2 jubiladas le prestaran miles y miles de dólares en mano, bajo un acuerdo de palabra. Deben ser las 2 únicas jubiladas que le va bien en la Argentina de Milei. Y se lo prestaron al jefe de gabinete. También entraba a la Casa Rosada. Bueno, Pitufina, la escribana, no tiene foto con el presidente, o por lo menos todavía no la conocemos. Queda claro a estas alturas que el propio presidente, Javier Milei, es el que está detrás de todos estos hechos de corrupción. Maniobras y escándalos que dejan en evidencia que el relato oficial es una gran mentira y que este gobierno, por sobre todo este presidente y su gobierno, se le está riendo en la cara a millones de argentinos. Porque con un cinismo notable, inigualable, el presidente Milei sigue anunciando recortes y dando sermones a todos los argentinos acerca del sacrificio, la austeridad, esfuerzo, repitiendo que no hay plata. Miren, después de estos 2 años y de ver cómo se enriquecieron los funcionarios y amigos del presidente y su hermana, está más que claro que no hay plata para los laburantes, para los trabajadores, para los jubilados, para los que quieren estudiar, para los que quieren ejercer la docencia, para los científicos, para los empresarios pymes, grandes y pequeños. Para eso no hay un mango en la Argentina de Milei. Pero para los secuaces que llegaron con él al gobierno, sí. Piden ajuste mientras se hacen comprar propiedades que no pueden justificar. Eso es lo que ve el pueblo argentino. Piden sacrificio más sacrificio a los gobernadores. Esta semana sacaron una resolución administrativa para dar de baja cientos de obras en todas las provincias. Ajuste más ajuste. Adorni se convirtió en el mejor corredor, mientras tanto, en el mejor corredor inmobiliario de Capital Federal. Lo dijo la escribana, la que entró 7 veces a la Casa Rosada, no tenemos la foto todavía. ¿Qué dijo la escribana? En los 15 años que lo llevo conocido, nunca Adorni había realizado ninguna operación inmobiliaria. Y de repente, dijo la escribana, se le vino todo junto. Qué suerte que los amigos del presidente pasaron de mendigos a millonarios a costa del Estado en medio del ajuste más grande de la historia. ¡Qué suerte! Pero a los argentinos también se le vino todo, señor presidente. Se les vino todo junto con Milei. Se le vino el salario que no le alcance, los despidos que no paran, el aumento de la nafta, el gas, la luz, los tarifazos. Se le vino el aumento de los comestibles, de la carne. Nunca antes cayó así el consumo de carne. A las provincias, los gobernadores desesperados, no le alcanzan los fondos para pagar nada. Esta es la Argentina de Milei, la de la doble cara. Y el 1 de marzo pasado vino a anunciar una nueva etapa de la Argentina, la moral como política de Estado. La verdad que más inmoral no se consigue. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Soria. Gracias, presidenta. Lamentablemente, una nueva cuestión de privilegio contra el presidente Milei y el ministro Caputo. Ya son figuritas repetidas en este recinto.
sobre todo porque con su accionar están agravando la situación que están viviendo las provincias, el atropello constante del Poder Ejecutivo sobre la distribución de los recursos, sobre las autonomías provinciales. Y en este caso en particular, ¿por qué lo hago contra el ministro Caputo? Porque es de quien depende el área en donde debe distribuir los fondos, los recursos que se recaudan por el impuesto a los combustibles. Y hay un incumplimiento sistemático de la distribución de los fondos que por ley le corresponde realizar en las rutas nacionales. Una ley que pasó por este Congreso y que establece que de lo recaudado un porcentaje va al mantenimiento de la red vial, además de otros fondos también, como son los fondos hídricos y demás cuestiones que establece la ley de combustibles. Y quiero aclarar nuevamente de que estos fondos que recauda el Gobierno Nacional no son de libre disponibilidad. Hay una ley que claramente determina cómo deben distribuirse. En lo que en el año 2024 se recaudaron por el impuesto a los combustibles 2 billones de pesos. En el 2025, más de 4 billones de pesos. Hasta marzo de este año, 1.200.000.000. Para el sistema vial deberían haberse distribuido más de 1 billón de pesos. De acuerdo a los informes, no hubo ese monto de distribución para el mantenimiento de la red vial de las rutas nacionales. Realmente, primero, un incumplimiento a los deberes de funcionario público. Y segundo, un abandono absoluto de las rutas nacionales, de la conectividad, que obviamente perjudica a la producción, perjudica al agro, a la logística. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto son, y lo vemos todos en otras provincias, rutas destruidas, sin señalizar, banquinas intransitables. Yo les quiero mostrar lo que es un semáforo de las rutas viales nacionales en la provincia de La Pampa. Lo que es en rojo, están intransitables. Intransitables. La ruta 151, la ruta 152, la ruta 188 que viene de Villegas a la localidad de Relicó, la ruta 35 en el tramo Winifreda Eduardo Castex, la ruta 152 que va de Puelches a Gobernador Duval, es una de las entradas que tiene la Patagonia. No se puede ir, directamente no se puede pasar por ahí. La semana pasada hubo una asamblea en la ruta, en donde tanto el intendente de Puelches, Julio Jerez, como la intendenta de Gobernador Duval, María Eugenia Gracide, funcionarios provinciales, municipales, fueron a ver, o mejor dicho, no a ver, porque ya lo conocemos, fueron a que se visibilice el estado en que se encuentran esas rutas. Licitaciones caídas, licitaciones adjudicadas en el 2022-23 que fueron dejadas sin efecto. Mientras tanto, como les dije recién, más de 1 billón de pesos que el Gobierno Nacional recaudó para el sistema vial a través del impuesto a los combustibles y no lo distribuyó, perjudicando a cada uno de los argentinos que transitamos por las rutas nacionales, perjudicando la producción y además ocasionando accidentes donde se pierden vidas, porque eso también influye. Entonces, por un lado, modificamos leyes para agravar las penas a los accidentes de tránsito y por el otro lado destruimos las rutas donde se mata a la gente. ¿Qué pena le cabe al funcionario que incumple con su deber de funcionario público
de distribuir los recursos de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces, me parece que estamos en un momento clave. Nosotros con los senadores de Río Negro, la senadora Marx, el senador Soria, presentamos hace un tiempo un proyecto de ley para declarar la emergencia en el puente Quiule, la localidad de La Adela, en la provincia de La Pampa, con la localidad de Río Colorado, en la provincia de Río Negro. Intransitable está casi. Y por ahí pasan camiones con la producción, pasa el transporte, pasan los vehículos particulares. Vialidad Nacional ha presentado informes del estado en que se encuentra ese puente y nada. Hace unos pocos días fueron a ver qué se podía hacer, pero la peligrosidad que está teniendo ese puente también puede llevar a perder vidas. Entonces, me parece que de una vez por todas el gobierno nacional tiene que cumplir con las leyes. Solamente le estamos pidiendo que cumpla con la ley, una ley que lo obliga a distribuir los recursos del impuesto a los combustibles. Y como si esto fuera poco, parió la abuela. La semana pasada, Adorni, a quien ya ni vale la pena hacerle cuestión de privilegio, porque realmente es una persona que ni merece, sacó una decisión administrativa en la cual modificó el presupuesto que votó esta Cámara. ¿Y saben qué? Le sacó 1.700 millones de pesos al mantenimiento de las rutas en mi provincia, al mantenimiento de las rutas nacionales, a la 35, a la 5, 151, 152, 188. Y no pasa nada, no pasa nada. El Poder Ejecutivo no se hace cargo, no respeta las leyes, no respeta el Congreso, no respeta el tránsito de los ciudadanos, no respeta la producción, no respeta la logística, digamos, estamos viviendo realmente en una anarquía absoluta con un oscurantismo de todo el gobierno que no podemos determinar, no podemos saber a dónde destinan los fondos que se recaudan. Y lo vemos con la ley de financiamiento universitario. Hace 2 días millones de personas se manifestaron en todo el país. Una ley que votó el Congreso 2 veces, con medidas judiciales, y el gobierno no hace nada. Bueno, hay un órgano, un poder de la democracia que no puede mirar al costado. Teléfono para la Corte, a ver cuándo va a poner las barbas de remojo para obligar al gobierno nacional a que cumpla con la ley de financiamiento universitario. No se puede castigar a los argentinos por un capricho intelectual, por ponerle un nombre del presidente Milei. Entonces, creo que ya no podemos, desde este Congreso, dejar pasar más tiempo para citar al ministro de Economía para que venga a explicarnos qué está haciendo con los recursos que recauda el gobierno nacional. ¿Qué está haciendo con los recursos que incumple la ley de este Congreso en la distribución de los mismos, que los obliga a hacerlo de esa manera? De una vez por todas, que vengan a dar la cara, que vengan a explicarnos, que dejen de esconderse. Hace unos días, más de 20 diputados nacionales le presentaron una nota al ministro Caputo para que explique el destino de estos fondos. Yo presenté también un pedido de informe. Espero que en algún momento se trate, porque lo que está en juego no es una partida presupuestaria. Está en juego las facultades de este Congreso, la competencia de este Congreso y la vida de todos los argentinos. No podemos esperar más para que el gobierno, y le estoy diciendo uno de los temas en el que está incumpliendo, que es el mantenimiento de la red vial nacional. Y no nos vengan a decir que están en trámite las licitaciones, porque son todas mentiras. La mayoría de las rutas son inviables para que se privatice la administración de las rutas. Entonces, de una vez por todas, que cumplan con la ley, que distribuyan los fondos como corresponden y que escuchen a los argentinos que vivimos pasando la General Paz. Argentina no termina en la General Paz. Gracias, Presidenta. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada, para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos, como el 20 y el 21 de diciembre, que el pueblo está
harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de